Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta muy importante, muy interesante, y qué mejor título para terminar nuestros devocionales de esta semana acerca del Espíritu Santo. Una pregunta que viene a ser el título del estudio de hoy. ¿Recibiste el Espíritu Santo? En Hechos 19, del 1 al 7 dice: Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. El apóstol Pablo había recorrido el largo camino de Corinto a Éfeso y ahora buscaba al pequeño grupo de cristianos en la ciudad, y pronto descubrió que tenían un limitado conocimiento de Dios. Por ejemplo, nunca habían escuchado ah, de el Espíritu Santo, este miembro de la deidad. El Espíritu Santo era desconocido para ellos. Y quizá estos hombres habían visitado a Jerusalén, donde escucharon sobre Juan el Bautista y su poderosa predicación en el desierto, cerca del río Jordán. Fueron a escucharlo y, junto con otros miles, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. O quizá uno de los discípulos de Juan vino a Éfeso y comenzó a predicar sobre la necesidad de arrepentimiento y de ser bautizados. Y alrededor de 12 personas respondieron a ese mensaje y fueron bautizadas. Sin importar mucho cómo es que llegaron a creer en Cristo, estos creyentes ahora se encontraron con Pablo. Y lo primero que les preguntó es si ellos habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron que no, ni habían escuchado del Espíritu. Son discípulos de Juan, dicen, pero no saben nada del Espíritu Santo o de su derramamiento en Pentecostés. Ahora, punto número 1, esto es un bautismo limitado. ¿Cómo podían estas personas haber llegado a ser cristianas sin recibir el Espíritu? Se nos dice claramente que estas personas eran discípulos. Cada vez que la palabra discípulos se usa en el libro de Hechos, siempre se refiere a los cristianos. Estas personas le creyeron a Juan el Bautista, quien dijo que el Mesías pronto vendría y bautizaría a los creyentes con el Espíritu Santo. Les mostró a Jesús de Nazaret diciendo que él era el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Los efesios creyeron esto, pero a partir de ese momento su conocimiento decayó. No sabían que el Espíritu Santo había sido derramado en la iglesia de Jerusalén el día de Pentecostés. Desconocían que desde ese momento en adelante cada cristiano tendría el Espíritu Santo, o más bien, que el Espíritu Santo tendría a cada cristiano. La Biblia claramente muestra que la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento en el Espíritu. En Juan 3:8 nos declara que somos nacidos del Espíritu. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Lo afirma Pablo en Romanos 8, versículo 9. Y también alienta a la atribulada iglesia en Corinto diciéndole en Primera de Corintios 2:12:
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Y aún agrega más, todo lo hemos recibido, todos ustedes y yo también, el espíritu que es de Dios. Y también le testifica a los Gálatas que la promesa de Dios a Abraham ahora se ha cumplido para que por fe recibiéramos el Espíritu según la promesa en Gálatas 3:14. Él, el medio por el cual recibimos el Espíritu, es la fe en Cristo. No recibimos el Espíritu por obras. Por ejemplo, angustiándonos por nuestro pecado, haciendo buenas obras o ayunando, sino por fe en el Salvador. En Pentecostés el gran mensaje de Pedro fue en Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu. Los discípulos en Éfeso no progresaron en el conocimiento después de que fueron bautizados por Juan, a diferencia de Simón Pedro y Andrés, que también fueron discípulos de Juan, pero que después se convirtieron en discípulos de Jesús y fueron bautizados por el Espíritu Santo en Pentecostés. El bautismo de Juan fue un bautismo preliminar. Era una señal externa del cambio interno de un corazón arrepentido. El Espíritu de Dios obraba en la predicación de Juan y su bautismo, pero las personas no podían sentir la obra del Espíritu Santo sin saber nada sobre la persona del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó con los 12 hombres de Éfeso. Se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. Con frecuencia se juntaban con otros discípulos afines para adorar a Dios, pero había lagunas en su visión teológica. Tenían una comprensión imperfecta de la fe cristiana. Estos 12 hombres recibieron el bautismo de Juan demasiado tarde. El bautismo de Juan los preparó para la venida de Cristo y para su obra, pero después de que nuestro Señor terminó su obra, ascendió al cielo y derramó su espíritu en Pentecostés. El bautismo del Espíritu en el nombre de Jesús se convirtió en el único bautismo válido y autorizado. Así que estos 12 hombres de Éfeso le explicaron a Pablo, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Ellos no sabían absolutamente nada de Pentecostés. Esto no quiere decir que fueran ajenos a las operaciones del Espíritu. Eran como los creyentes del Antiguo Testamento que estaban familiarizados con el ministerio del Espíritu en la creación, en la inspiración de los profetas y en la preparación de reyes y sacerdotes para su labor. Sabían cómo Jeremías, Daniel y Joel habían hablado de un tiempo cuando el Espíritu vendría en los días del Mesías. Sabían que el rey David había orado que Dios no quitara de él su espíritu. Entendían que esto era parte de su propia experiencia de ser verdaderos discípulos del Señor y lo sabían por la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero ahora Pablo los retó, preguntándoles si también tenían el Espíritu para santificarlos y fortalecerlos, lo que cada cristiano en el mundo recibió en Pentecostés. Estos 12 hombres que mostraban las marcas de ser verdaderos discípulos por medio del Espíritu Santo, se estaban perdiendo el hecho de que el Espíritu viviera en ellos en toda su plenitud, justo como pasó con los creyentes del Antiguo Testamento. En muchas maneras, los 12 en Éfeso eran como Abraham, Moisés, David y otros héroes mencionados en Hebreos 11. Vivieron por fe en el Señor y fueron salvos por gracia, pero no tenían el poder y la influencia del Espíritu al nivel de incluso el creyente más joven de hoy en día. En el Antiguo Testamento, el Espíritu obró esporádicamente a través de algunos individuos, profetas, sacerdotes o reyes favorecidos.
Pero después de que el Señor Jesús derramó su espíritu en Pentecostés, el espíritu comenzó a obrar en personas ancianas, jóvenes, siervos y siervas, y en cualquiera que fuera bautizado por el espíritu en todo el mundo. Pero ese no fue el caso de los creyentes de Éfeso. Eran como el soldado japonés que perdió contacto con sus superiores, y cuando fue capturado, el solitario soldado se enteró de que la guerra había terminado. Y de igual modo Pablo rescató a estos 12 hombres en el lejano Éfeso de una fe incompleta y los instruyó en los caminos del Espíritu Santo. Éfeso estaba en la costa este de Turquía, a cientos de kilómetros de Israel, en la época de Cristo. Los habitantes de esta nación gentil pertenecían al reino de las tinieblas. El Hijo de Dios vino a las tinieblas del mundo para redimirlo a través de su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Los creyentes que fueron transformados por el Espíritu Santo ahora estaban difundiendo, predicando las nuevas noticias de Cristo por todo el mundo. Entonces, cuando Pablo llevó el Evangelio del Nuevo Testamento a Éfeso, comenzó a enterarse de lo que estaba faltando en la fe de los creyentes. Y eso nos lleva al punto número 2, los dones ausentes. Los creyentes en Éfeso no tenían los dones del Espíritu ni su operación en sus vidas. Sabían algo del Espíritu que vive en el creyente, aunque quizá no en esos términos. Habían experimentado la fe, el arrepentimiento, el discipulado y la comunión, pero les faltaban las siguientes tres gracias. Número 1, el Espíritu da una completa seguridad de la salvación. El Espíritu todavía no había sido testimonio, no había dado testimonio a los espíritus de esos creyentes de que eran hijos de Dios. Si alguien viajaba hacia el este de Éfeso a Jerusalén y hablaba con los cristianos, ahí vería que casi todos estaban seguros de su salvación por la sangre de Cristo. Pocos creyentes en la iglesia en Jerusalén vivían en incertidumbre acerca de sus privilegios espirituales o de su relación con el Señor. Pero los 12 creyentes de Éfeso no tenían la seguridad de la obra terminada de reconciliación que el Mesías había llevado a cabo. Tenían el bautismo de Juan y nada más. En segundo lugar, el Espíritu da poder para compartir el Evangelio. Habían pasado años desde Pentecostés, pero la iglesia en Éfeso solo había aumentado de tamaño a 12 hombres. Entonces, un hombre lleno del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo, llegó y comenzó a trabajar con los creyentes. Y la consecuencia de este ministerio guiado por el Espíritu, de acuerdo con Hechos 19:10 y versículo 20, fue que todos los que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Eso es lo que la llenura del Espíritu hizo por estos creyentes a través de Pablo. Piensa en lo que pasó antes del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Una criada le preguntó a Pedro si conocía a Cristo y él airadamente negó saber algo de Cristo. Todos los apóstoles se aseguraban de que la puerta estuviera cerrada después de entrar en una habitación porque tenían miedo de que alguien pudiera interrumpir y arrestarlos. O sea, en pocas palabras, estaban llenos de temor y de miedo. Pero el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice segunda de Timoteo 1:7. Y hasta en el momento de la ascensión, 40 días después de la resurrección,
A algunos de los discípulos les faltó el valor para predicar o compartir el evangelio con otros. Pero cuando el Espíritu Santo los inundó en Pentecostés, ya no estaban avergonzados del evangelio de Jesucristo. Sin temor lo predicaron en Jerusalén a todos los enemigos de Jesús. En tercer lugar, el Espíritu da el don de comprensión y hablar en idiomas extranjeros. Este gran don del Espíritu dado a los creyentes en Pentecostés fue necesario para difundir el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. El don milagroso también lo necesitaban los creyentes de la importante ciudad de Éfeso. Así que Pablo puso sus manos sobre los cristianos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y esos gentiles convertidos que vivían a 1300 kilómetros de Jerusalén recibieron el mismo don milagroso de los idiomas que habían sido dados a los creyentes de Jerusalén. Ahora el Evangelio podía ir de Éfeso a las áreas circundantes. Hechos 19 dice cómo Pablo llevó el Evangelio a las personas por todo Éfeso y por las provincias de Asia. Hechos 20 explica cómo el Evangelio fue más allá, a Macedonia y a Grecia, y cómo Pablo planeó ir aún más lejos, a Siria. El Evangelio salió a todo el mundo por el poder del Espíritu Santo. La señal de ese poder para los creyentes en Éfeso y Jerusalén fue la misma, el don de hablar y entender los idiomas gentiles. Ahora, la pregunta que nos llevó al estudio o que nos está llevando en este estudio, ¿has recibido al Espíritu Santo? Mi interés, como el de Pablo, es saber si los que están escuchando recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. La única respuesta que un cristiano puede dar, si lo que la Biblia dice es verdad, es sí. Por la gracia de Cristo he recibido el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo te has vuelto partícipe de la naturaleza divina. Tienes acceso ilimitado a Dios, Espíritu Santo, el cual mora en ti y afecta a cada parte de tu ser. Estás completo en Él, pero ¿por qué entonces te hacen falta los dones importantes y las gracias del Espíritu Santo? ¿Por qué el fruto del Espíritu no se ha desarrollado en ti y sigue del mismo tamaño que era cuando creíste por primera vez? ¿Por qué no eres más como Cristo si el Espíritu de Cristo mora en ti? ¿Y qué de los otros dones como los que se enlistan a continuación? Número uno, el don de discernimiento. ¿Por qué el don de discernimiento no es más evidente en ti? Este don te daría una dimensión moral y teológica que el Espíritu de Dios crea y sostiene, pero a la vez es un don que alimentas continuamente. Tienes el don de discernimiento, el cual se hace evidente en el hecho de que eres sabio, justo, de mentalidad abierta, con ideas y pensamientos a largo plazo, sin ser hipercrítico, pero tampoco ingenuo. Eres lo suficientemente maduro en este don para evaluar a un predicador que estás escuchando. Puedes juzgar con sabiduría a un predicador visitante de ser el hombre adecuado que está compartiendo el Evangelio. Hoy en día el don de discernimiento es escaso entre los cristianos evangélicos. Considera algunos de los terribles errores de juicio hechos por hombres que alguna vez estimaste grandemente, pero que desde entonces se han desviado de la senda de la verdad y han tomado extrañas enseñanzas. Tales juicios equivocados también los pueden hacer las congregaciones que una vez parecieron ser las más ortodoxas, apegadas a la verdad, y de pronto el predicador se ha vuelto como Sansón, que tiró todo un templo sobre sí mismo, destruyendo a todos los que estaban en él.
¿Dónde está el discernimiento en esas congregaciones? ¿Cuántas personas en una congregación dicen que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? El ministro, el pastor, recibió el Espíritu Santo cuando creyó. Número 2, el don de iluminación. Hay un antiguo refrán que dice que si algo es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. ¿Por qué los creyentes se dejan engañar por tantas nuevas ideas? ¿Qué ha pasado con el don de iluminación del Espíritu Santo? ¿Por qué surgen nuevos movimientos que son aceptados por tantos cristianos hoy en día? Por ejemplo, un grupo sugirió una nueva perspectiva sobre la enseñanza de Pablo sobre la justificación por fe. Los líderes ortodoxos, los seminarios y las casas editoriales comenzaron a acoger este pensamiento como si viniera de Dios. ¿Qué le ha pasado al don de iluminación del Espíritu? Pensemos en el colapso del cristianismo en Europa hace un siglo y que se puede atribuir a que el Espíritu se retiró de los púlpitos, que dejaron de ofrecer una predicación sana y bíblica, pero el Espíritu también ha abandonado los bancos de las iglesias y han privado a los ancianos y a los diáconos de la iglesia de su iluminación. ¿Cuántas personas en esas congregaciones recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Si dicen que lo recibieron, ¿a dónde se ha ido su entendimiento de Dios? ¿A dónde se ha ido el fundamento de la fe? ¿Por qué no se predicó la verdad a la gente? ¿Por qué se ignoran las verdades de la Biblia? ¿Quiénes somos nosotros para ignorar lo que Dios dice? ¿Dónde está el don de iluminación? Los creyentes de las iglesias de hoy recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Número 3, los dones de evangelismo. Estoy convencido de que tendemos a restringir la obra del Espíritu al nuevo nacimiento mientras ignoramos otros aspectos de su obra que son absolutamente indispensables para la iglesia de hoy. Son las obras que solo el Espíritu puede dar y que la iglesia necesita desesperadamente. Y son los dones para servicio en el reino, especialmente en el evangelismo. Y te quiero dejar con esto. La próxima semana vamos a continuar. Pero el Espíritu Santo mora en la iglesia para que podamos alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Hablamos de labios para afuera sobre este llamado, pero en el fondo lo ignoramos, ¿o no es verdad? Creo que el evangelismo, o al evangelismo ya no se le da la prioridad más alta en nuestras vidas. Te pregunto, ¿pensamos a menudo en el gran día del juicio en el que todas las personas, incluyendo a ti y a mí, seremos reunidos ante el trono del Señor, quien juzgará a todas las personas, otorgando dicha a los que han amado y servido a Cristo y pronunciando un juicio aterrador contra el resto que no obedeció? ¿Por qué el día del juicio ya no nos afecta más? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En el libro de Hechos leemos sobre la dinámica de la autonegación y el servicio incansable de los creyentes de la iglesia primitiva. Qué diferentes eran de los creyentes de la iglesia de hoy en día, en los días de los apóstoles. La ira y los actos de disturbio eran con frecuencia las respuestas a la predicación del Evangelio, pero la iglesia también experimentó un gran crecimiento en una vida rica en fe. Compara eso con la vida de la iglesia de hoy. Es más débil y menos poderosa en su predicación, y nuestra tolerancia hacia un púlpito débil y anémico y hacia el evangelismo incompetente es aún más desastrosa. Y te quiero dejar con estas preguntas.
¿Cuántos de nosotros estamos rogándole a Dios que nos visite con el don de evangelismo? ¿Qué tan frecuente llevamos nuestras deficiencias al Señor rogando por perdón? Y te vuelvo a preguntar, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Estás dando muestras de que de verdad lo recibiste? ¿Por qué eres desobediente entonces a la gran comisión? Si el Espíritu Santo, su principal función es exaltar a Cristo por medio de la predicación. Pero ¿sabes por qué? Uy, eso nos llevará al título del domingo, porque no hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Dios. El título será ese, Jesús nuestro Señor y nuestro Dios. Cuando leemos Romanos 6, 15 al 22, te invito a que lo leas para que entiendas un poco más de lo que se trata. El denominador común es la palabra esclavo. La perspectiva de Pablo sobre el señorío de Cristo queda plasmado, reflejado en todas sus cartas en el Nuevo Testamento. Desde el momento que se reconoce a Jesús como Salvador, Jesús es el Señor. No hubo dudas de que Él era su amo, al punto que estaban obligados a someterse a Él en todo. Jesús es Señor sobre cualquier otro Señor y Rey sobre cualquier otro Rey. Pero la pregunta que te quiero dejar es esta. ¿De verdad conoces a Jesús como Señor y como Dios? Uy, estará muy hermoso el estudio. Y oremos también por la misión de Zempoala de este domingo, que el Señor tome el control y que todo obstáculo, toda barrera que se quiera levantar sea derribada en el nombre de Jesús. Asimismo, en la iglesia, creo en ti, aquí en Callejones y Granados, que el Señor se glorifique y que ponga el querer como el hacer en cada persona y que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que no pequemos conscientemente, como dice la palabra, el dejar de congregarnos, el Señor lo ve como pecado. Lean Hebreos 10, 25 y 26. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos a través de tu Espíritu Santo, que es el único que nos ilumina, que nos da entendimiento, que nos da discernimiento de tu palabra, y sobre todo a exaltarte, porque esa es su misión principal, exaltarte y glorificarte como tú mismo lo dijiste, porque es el Espíritu de verdad que nos enseña todas las cosas, como lo dijiste claramente tú, Señor. Él es el único que puede abrirnos el entendimiento, como lo dijiste en Juan 16, 13 y 14, porque te glorifica a ti, toma de lo tuyo y nos lo hace saber. Señor, hoy te rogamos que seas tú abriéndonos el entendimiento, que entendamos que lo que está sucediendo en Guanajuato también es parte y culpa de la iglesia por no orar, por no clamar, porque la fórmula tuya no ha cambiado. Segunda de Crónicas 7:14 dice claramente que si tu pueblo se humilla ahora y busca tu rostro y se aparta de sus malos caminos, tú oirás desde los cielos y sanarás la tierra. Y esa escritura se dirige a tu pueblo, al que te conoce, no a los inconversos. A veces queremos que los inconversos se humillen, pero nosotros no nos humillamos. Y tú nos mandas primeramente a tu iglesia a que nos humillemos. Señor, que podamos entenderlo y que tengamos un espíritu de clamor, de oración, como tú dijiste en Zacarías 12:10, que derramarías espíritu de oración en cada uno de nosotros. Hoy lo anhelamos, Señor, para hacer la obra tuya, para predicar tu palabra, porque son tiempos difíciles, tiempos de urgencia y de preparación. Hoy te rogamos también por la misión de Zempoala, Señor, por todo ese remanente que tú estás levantando, que tú tomes el control y que todo obstáculo, Señor, que quiera impedir la propagación de tu evangelio sea quitado
en el nombre de Jesús. Y trae con bien a todos el domingo, Señor, que tengamos un servicio glorioso para exaltarte, glorificarte y aprender más de ti. Todo esto te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.